Economista, vamos a hablar de temas que nos haga un resumen de todas estas situaciones que está pasando nuestro país y básicamente lo que anunciábamos nosotros íbamos a charlar y que él nos haga un resumen. Yo quiero hablar muy poco porque quiero escucharlo, es una eminencia él realmente en torno a cómo analiza la situación del país. Sobre tema del narcotráfico, justicia y economía, ¿eh? Y después vamos a hablar, vamos a hacer una pregunta muy interesante también que tiene que ver con su aspiración política para este 2023, una persona súper preparada que merece la oportunidad de estar, obviamente, darle ese voto de confianza para que pueda ir aportando a mejorar nuestro país. Doctor Víctor Pavón, un gusto siempre, gracias por atendernos, ¿cómo le va? Muy buenos días, Iris, a ti y a toda la enorme audiencia. Un gusto compartir contigo. Bueno, doctor, vamos a analizar toda esta situación que va aconteciendo, tema del narcotráfico, la justicia, la economía, todas estas cosas que van pasando, sicariato, perjudica la imagen económica del país, es decir, la gente que está en el país del primer mundo, no sé, alguien pudiente que quiera invertir, inversores, grupos inversores, ven esto y dicen, bueno, hacen una reculada y decir, bueno, mira, me parece que en ese país no vale la pena invertir porque hay problemas. Sin duda alguna, Iris, el principal componente que hace difícil cualquier inversión, tanto nacional como extranjera, es precisamente la inseguridad y la falta de rentabilidad. Y hablemos así brevemente de la seguridad, se refiere a la seguridad en particular a los bienes de una persona y de su propiedad privada. Claro. Y en términos de seguridad también tenemos que hablar de lo que se llama seguridad jurídica, la administración de justicia, el poder judicial, y todo ello compone lo que se llama la seguridad en términos generales. Sí. Ahora bien, además de la seguridad que estamos hablando, hay que agregarle la rentabilidad, es decir, no va a haber negocios en cualquier país del mundo y menos todavía en un país donde hay inseguridad como el nuestro, donde el inversor nacional o extranjero no pueda obtener finalmente una rentabilidad porque es lógico, necesita recuperar el dinero que ha puesto en un negocio, en Sí. una fábrica, en un lugar determinado. Y en consecuencia, el binomio seguridad y rentabilidad son elementos fundamentales para que el Paraguay pueda acrecentar no solamente esa inversión del cual tanto necesitamos, sino sobre todo el aumento de los salarios de los trabajadores. Claro. Los salarios de los trabajadores en nuestro país es muy bajo porque sencillamente el nivel de capitalización, es decir, de inversión que se tiene en el país también, desde luego, es muy bajo. En consecuencia, Claro, claro. la Acá seguridad con el es tema este, clave. sí, con el tema este del narcotráfico y toda la inseguridad, lo que se nota demasiado es que aquel que no trabaja, que lo hace de manera ilícita, es el que más, digamos, gana, recauda, crece, perjudicando al país. Totalmente. Por eso que hay que ir viendo varias cosas aquí que tienen que de una vez por todas ya empezar a aplicarse. Porque lo que hoy sabemos en términos teóricos y lo sabemos también en términos empíricos, Sí. esta actual política que tenemos lamentablemente de lo que se denomina la persecución de las drogas es sencillamente un gran fracaso porque sencillamente no estamos viendo la cuestión de fondo. En consecuencia, está aumentando la cantidad de adictos, las familias enteras quedan destruidas porque Sí. muchos jóvenes finalmente se adentran en el tema de la adicción. Y de luego lo que estamos haciendo es que finalmente los gobiernos, también esto es muy importante, caen finalmente presos de los narcos. Entonces, cuando esto ocurre, lamentablemente el Estado tiene la atribución ciertamente de acrecentar su presupuesto, pero ocurre que al acrecentar su presupuesto, lo que nosotros hemos visto en los últimos, especialmente 40, 50 años a nivel mundial, es que al final lo que tenemos es que en lugar de bajar la criminalidad de las drogas y reducirse todo lo que se denomina la adicción, especialmente en los jóvenes,
lo que tenemos es un incremento todavía más de la inseguridad y de luego un incremento precisamente de la adicción de muchos jóvenes que prácticamente no son tratados como deberían ser tratados. Se los trata como criminales, cuando que en realidad estos jóvenes, muchos de ellos, la gran mayoría de luego, no son criminales, sino que son adictos, es decir, son personas enfermas que necesitan de esa contención psicológica, psiquiátrica, y de luego también desde el punto de vista legal. Claro. Entonces, las bandas criminales que reclutan a los jóvenes en la clandestinidad, como estamos viendo ahora en nuestro país, razón por la cual, por supuesto, la gente está dispuesta incluso a matar a su prójimo. Lo único que está alentando es finalmente este vicio, la corrupción, y finalmente los jóvenes lamentablemente se ingresan a este mercado informal, a este mercado ahora mismo delincuencial, para ganarse una suma de dinero, porque lamentablemente las condiciones de inseguridad y de baja rentabilidad hace que esos jóvenes no puedan encontrar un puesto de trabajo para ayudar a su familia, estudiar, etcétera. Doctor, así bien directa voy a ser, a veces muy cruda en mi forma de pensar tal vez. ¿Qué gana Paraguay con Bolivia económicamente hablando, dado que es un país, Ñandra Pillamboria, junte ahí, que es el que nos perjudica en la ruta de la droga, de la cocaína? Nos usa a nosotros como país, nos usa como puente para finalmente hacer pasar lo que ellos están produciendo, que es la cocaína. ¿Cómo se puede solucionar eso como gobierno? Es decir, yo, gobierno paraguayo, decir, no sé, bueno, sabes que Bolivia, nosotros vamos a romper relaciones, porque yo no saco mucha ventaja económica de vos y me estás perjudicando porque estás utilizando mi territorio para hacer cruzar esto que le está perjudicando a mucha gente, que es el tema de la droga. Porque uno puede decir, no, pero te usa nomás yo para pasar y vamos a Argentina, de Argentina se hace cruzar la droga para Europa. No es tan así, queda un poco de eso también acá. La mayoría de las veces la he escuchado, por ejemplo, a la expresidenta argentina decir, no, pero nosotros somos un país de tránsito, como que la droga no queda, y es mentira. Sí, no, eso no es cierto, que estás diciendo perfectamente la verdad. Iris, ocurre que en realidad hace unos años atrás Paraguay era ciertamente un país de tránsito donde pasaban obviamente toneladas de drogas, pero Paraguay ya no es solamente un país de tránsito, sino que es un país donde se comercia y se produce también, lamentablemente, las drogas denominadas sintéticas, y que son de gran peligrosidad porque se crean lamentablemente en laboratorios, algunos muy sofisticados y algunos totalmente de categoría muy baja. En consecuencia, ¿verdad?, lo que se hace es precisamente producir productos que finalmente lo único que acarrean es un mal muy grave en toda la salud, en cualquier persona. Ahora bien, ¿qué es, a tu pregunta, qué es lo que tiene que hacer el Estado? Pues tiene que hacer lo que en la Constitución está. Primero, proteger la frontera, establecer rigores precisamente de seguridad. No contamos, por ejemplo, con los radares correspondientes para de alguna manera saber si tal o cual avión se encuentra sobre nuestro territorio. Los índices, digamos, de vigilancia son muy bajos en Paraguay. Ahora, eso es lo que ahora tenemos, y yo quiero dejar bien claro eso, porque la Constitución Nacional del 92 establece eso. Ahora, yo personalmente creo que esta guerra que se está librando es sencillamente una guerra absolutamente perdida. Y está tan perdida porque los hechos lo demuestran. Imagínate, Iris, que en la década de 1920, cuando precisamente se hizo aquella famosa intervención por el cual se prohibía la ingesta del whisky en los Estados Unidos, lo que hizo finalmente es que la falta precisamente de su exposición al público se incremente de una manera extraordinaria precisamente el precio del alcohol. Entonces esa ley seca en Norteamérica, que penalizaba la producción y la comercialización del alcohol,
al final lo que hizo fue crear a los gángsters, a Al Capone, Sí. a otros más, y de esa manera se incrementó todavía más la informalidad, se incrementó todavía más la criminalidad. Cuando se corrigió ese tema, es decir, se empezó a legalizar el tema del Mm. uso y la producción del alcohol, bajaron los precios y obviamente dejó de ser un negocio. De que se va a seguir tomando, como de hecho todavía ocurre hoy en día, y es lógico, eso va a desaparecer, es lógico que eso en un momento dado tenga ese inconveniente. Pero ¿qué es mejor? Que se conozca quiénes son los que lo producen y de luego controlar la calidad si es que lo producen y en todo caso prohibirlos. Y otra cosa es que no se conozca a quiénes son, en este caso, los que realmente están detrás Mm. de este negocio multimillonario. Ese ejemplo nomás de la ley seca es muy Sí. importante porque al final y al cabo el falso puritanismo y lamentablemente los resultados, lo único que hicieron en aquel momento es aumentar el consumo del alcohol y de la producción clandestina de ese producto. Claro. Consecuencia, la legalización es un método. Ahora, ninguna forma de solución que pretenda una suerte de legalización puede ser un enfoque aislado a otro tema fundamental que creo aquí en el Paraguay se está dejando de lado, que es la educación. Nosotros no tenemos una formación de un sistema educativo que precautele precisamente, ¿verdad?, lo que se denominan los vicios, tanto todo lo que significa las drogas en general. Las Ujú. drogas van a existir y van a seguir existiendo. Por ejemplo, hay cárteles en el mundo cuyos ingresos son superiores al mismo Estado paraguayo, es decir, son mucho más allá de 40.000 millones de dólares, se puede Sí. imaginar. Es decir, que cuando de repente se interviene en un lugar determinado y la gente dice, le llevaron preso a tal persona, Ujú. en realidad le están llevando preso a una persona de segundo y tercer nivel. Sí. Y cuando ellos tienen, y la policía en este caso empieza a tener un mayor presupuesto en tecnología y armas, en realidad los narcos lo triplican en poco tiempo. Y la razón es muy sencilla. Cuando está prohibido, obviamente lo que vamos a tener es un incremento todavía más del precio y de esa manera no solamente vamos a tener ese incremento importante del precio, sino que estamos entrando aquí en Paraguay en lo que se denomina un narcoestado, Sí. la narcodemocracia. Entonces tenemos varios legisladores, varios miembros conspicuos, digamos, de los tres poderes del Estado, que de alguna manera u otra, directa o indirectamente, tratan de zafarse, pero no lo pueden hacer. Y el ejemplo lo tuvimos ahora mismo, hace una semana atrás, Sí. con el fiscal Marcelo Pecci, Sí. que investigaba estas cosas, estas cuestiones. ¿Y qué pasó con él? Pues que pasó que lo mataron, no en Paraguay, sino que lo mataron en Colombia. Es decir, el tráfico internacional, así como está, es de carácter transnacional y en consecuencia a esto solamente le conviene en particular al gobierno de Estados Unidos, que trajo esta cuestión como una forma de interferir en los asuntos internos de los países. Paraguay tiene que saber que esta política está errada, que esta no es la forma. Nosotros tenemos que tener más seguridad, pero tenemos que ir pensando también, reflexionando y viendo que lo que le estamos haciendo a los jóvenes y a la familia con esta gran cantidad de adictos a las drogas no se va a solucionar en la forma que hoy se está haciendo. Bueno, hay muchas campañas de prevenciones también que se realizan. Yo tuve la oportunidad de conocer y hablar siempre también con el doctor Manuel Fresco. Dentro de lo que puede, hace también lo imposible. Acá se creó centros para rehabilitación de niños que estaban expuestos en las calles para que no ingresen en el tema de la droga. Pero siempre es poco, falta mucha más Siempre es poco, ese inversión. es el tema y Sí. siempre es poco, es lo que vos estás diciendo. Vos te imaginas todo ese esfuerzo que hace el doctor Fresco, que yo le conozco, y a otras personas muy buenas que hay que felicitarlas, nunca va a ser suficiente porque sencillamente cuando ingresan en los centros de rehabilitación 10 personas,
ya se formaron otras 500 personas que no van a tener esa ayuda. Sí. Y no van a tener esa ayuda porque todas estas personas, lamentablemente, y muchas de ellas, son tratadas no como enfermos, no como adictos, sino que son tratadas como criminales. Y la persecución es tan atroz que la misma policía, que de alguna manera está relacionada con este tema, ciertamente, recibe una suma de dinero y de esa manera, desde luego, como sus sueldos también son escuálidos, se ven de alguna manera favorecidos por un incremento pero sustancial y se vuelven de alguna manera con posiciones económicas bien diferenciadas en poco menos de un año. Y ese es el problema. Promueve la corrupción. En consecuencia, acá tenemos que ir viendo que esta situación no va a cambiar mientras se persiga esta cuestión solamente como una reacción del Estado. Acá tiene que haber una acción positiva, más proactiva, insistir ciertamente en los centros de rehabilitación, hacer más campaña de rehabilitación, hacer más campaña educativa y por sobre todas las cosas, algo muy importante, crear las condiciones en el Paraguay para que nuestros jóvenes no tengan que ingresar al mercado de las drogas, pero teniendo puestos de trabajo rentables, donde ellos finalmente no sean tentados por estas prácticas lamentablemente criminales. Así es. Bueno, dejando ya de lado el tema del narcotráfico, le tengo que preguntar, ¿qué le pareció la movilización de fiscales y jueces que estaban reclamando justicia, entre comillas, con relación a lo que pasó con el fiscal Pecci? Si usted me dice, a muchos le pareció medio una incoherencia, o sea, ¿cómo vos manejás la justicia y vos estás exigiendo justicia? No. Yo personalmente creo que está muy bien esa manifestación que hicieron los jueces y fiscales, porque lo que ocurrió es una señal de que aquí hay algo, como estábamos diciendo, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando anteriormente, Iris. Acá hay algo que no está bien y está muy mal, y lo que le pasó en este caso al fiscal Pecci es un punto de inflexión. Quiere decir que ningún juez, ningún fiscal, de Está hecho, seguro, como ocurrió la inseguridad en términos generales, como ocurrió ahora con el intendente de Pedro Juan Caballero, sí. etcétera, ¿verdad? Y otros casos que ya se dieron Claro, también en hablándolo otros nomás, lugares. digo nomás, no, es como un contrasentido, digo, los que administran la justicia exigiendo, a muchos, por lo menos una parte de la sociedad le pareció eso, por eso le preguntaba. No, y por eso, yo entiendo que puede haber una reacción también de ese tipo, pero mi opinión personal es que los fiscales y los jueces tienen razón en manifestarse y expresar su repudio y por sobre todas las cosas que a ellos también se les tienen que dar los recursos Sí. para que finalmente se pueda llevar a cabo una verdadera lucha contra las drogas. Y vuelvo a insistir, eso que estoy diciendo, creo que es poco todavía lo que hoy se hace ciertamente, pero yo quiero volver a repetir, ¿verdad?, este tema. No está bien lo que hoy se hace, aunque tengamos más presupuesto, porque la solución de fondo está en otra parte. Está en elevar la calidad todavía más de las instituciones, elevar la inversión e iniciar un proceso educativo en donde el tema de las drogas sea tomado no como ahora, con ese carácter persecutorio y prohibicionista, que lo único que hace es acrecentar todavía más el precio. ¿Por qué el precio es tan alto? Porque sencillamente las utilidades del narcotráfico es tan alta que esa rentabilidad multimillonaria lo que hace es precisamente promover al final más violencia y corrupción para obtener cada vez más clientes. O sea, la cantidad de clientela que tenemos en Paraguay, por ejemplo, por la gran cantidad de jóvenes que tenemos, es exponencial porque sencillamente esa droga o todas estas drogas están escondidas y lamentablemente no se conoce finalmente de dónde está proviniendo, porque obviamente el gobierno les arrincona, pero nunca van a saber el resultado y quiénes son los verdaderos causantes de esto. Porque ahora, y esto está probado en los informes internacionales, porque desde el mismo seno interior de los mismos gobiernos
se protege el narcotráfico. Sí. Realmente. Bueno, de la justicia vamos ahora a la economía, doctor. La perspectiva suya con relación a la situación económica actual y cómo cree usted se viene el futuro. Vamos a hablar a mediano plazo. ¿Cómo vamos a llegar a fin de año según usted? Y mira, los informes que estamos teniendo, hay que ser sinceros, no son nada halagüeños. Yo creo que hay que hablar con la sinceridad. Pero no hay mejor forma de cambiar algo si previamente no se tienen los datos. Uh-huh. El Paraguay está lamentablemente cayendo en una situación de baja contención, digamos, de la pobreza, porque sencillamente estamos perdiendo algunos activos macroeconómicos como es precisamente la sostenibilidad fiscal y nuestra estabilidad monetaria. Imagínate, Iris, que la inflación interanual ya llegó al 11%. Es decir, nosotros podríamos ya de hecho llegar al próximo año a una situación donde la inflación va a ser ya de 2 dígitos, lo cual significa que los productos de la canasta familiar están, de hecho ya están, pero van a ser todavía más afectados. Es decir, los precios van a ser lamentablemente menos accesibles para las familias. Ahora, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que nosotros lentamente estamos argentinizándonos, lo cual tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las malas políticas populistas o las ideas equivocadas que se implementan en otros lugares, como en este caso Argentina, no han dado resultados. Lo que acarrea es más pobreza, más populismo y sobre todo las cosas, ¿verdad? Gente que se vuelve totalmente dependiente de programas de subsidios. Sí. En consecuencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues acá lo que hay que hacer es que los hacedores de política, los que tienen, como se dice, la sartén por el mango, se pongan a hacer las reformas. Nosotros no podemos gastar más de lo que finalmente ingresamos y seguimos gastando. En consecuencia, el déficit fiscal, que por la ley de responsabilidad fiscal hablaba del 1,5% del Producto Interno Bruto, ahora se está llegando al 5% y al 6%. ¿Hasta qué generación? Porque hay una connivencia entre el Ejecutivo y el Congreso por no dar a entender que el dinero de la gente ellos lo tienen que administrar como si fuera suyo, pero como no es así, desde luego lo que hacen es piñata con nuestro dinero. Doctor, ¿hasta qué generación se debe la deuda de nuestro país? Porque de repente, hablando del tema de la suba de los productos por ahí, nosotros que estamos, bueno, que trabajamos y que venimos remando todos los días, nos levantamos a las 4:30 de la mañana, bueno, decimos, bueno, y que tú te aguantas, güey, pero ¿qué le queda a la generación, a mis hijos, a mis nietas, si seguimos endeudándonos? ¿Hasta qué generación cree usted que nosotros estamos debiendo? Y es prácticamente ahora mismo la generación incluso que ni siquiera ha nacido, barbaridad, por decirlo así, están sufriendo, van a sufrir en este caso, ¿verdad? Lo que se denomina una hipoteca, al cual ellos nunca firmaron, pero se les va a exigir que paguen. Ese fue el problema del endeudamiento. Terrible. Un país se vuelve adicto, es como una droga, ya que estamos hablando también de la droga, Iris, ¿verdad? Sí. Cuando una persona, una familia, no tiene los suficientes ingresos o porque obviamente no lo está utilizando bien, como ocurre con el Estado paraguayo, despilfarra su dinero. Sí. Una familia, en vez de achicar su ayer hablábamos de eso con una amiga. Sí. Hablar de mejorar la educación de sus hijos, aunque sea una familia humilde, y empieza nomás a sacar cada vez más préstamos porque le dan acceso a ese crédito de manera fácil. Esa persona, al final y al cabo, esa familia termina en un gran problema, que es la de precisamente hipotecar y dejar firmados pagarés, no solamente que ellos van a pagar, sino la generación de sus hijos menores. Y ese es el problema, que esta gente, estos políticos, estos burócratas actuales no se dan cuenta. Le estamos cargando, o sea, esta gente, pues hay que señalar también eso, claro, Iris. Sí. No es el pueblo paraguayo, son sus malos dirigentes lo que le están cargando sobre los hombros de los hombres y mujeres de este país, los productores, los empresarios, las familias, le están cargando sobre ellos, sobre la espalda de ellos,
un endeudamiento, un mal gasto que sencillamente tiene que ser pagado. Y ellos siguen con la festichola esta de creer que podemos nomás seguir endeudándonos, cuando que en realidad el endeudamiento tiene que pararse ahora. Después ya va a ser tarde, porque después te volvés tan adicto que para poder compensar de alguna manera tus gastos ya no tenés ingresos suficientes, y de luego ahí viene precisamente el préstamo. El préstamo lo soluciona todo, pero el préstamo se tiene que pagar. ¿Quién paga el préstamo que firma ahí el ministro de Hacienda, el presidente de la República, el senador o el diputado? Pues lo pagamos nosotros, y por sobre todas las cosas, la gente más humilde de este país. Por eso es que esta no es una cuestión solamente política económica, es una cuestión moral. Es inmoral cargarle a una persona humilde, a una persona que ni tan siquiera le puede llevar a su hijo a un centro de salud, a que pague un endeudamiento donde unos pocos se están beneficiando, y de esa manera ellos nomás seguir convirtiendo a la gente prácticamente en los próximos esclavos del siglo XXI. Maravilla, realmente un lujo, un placer escucharlo. De lo que es la parte económica, que ya hablamos prácticamente de narcotráfico, justicia, economía. Contanos, doctor, tus aspiraciones políticas para este 2023, porque mucha gente te está escuchando. Acá hay un comentario de una persona, Da Rosa, dice, totalmente de acuerdo con la perspectiva del doctor Pavón. Y Betty Lobos dice también, brillante la participación del doctor Víctor Pavón. La gente disfruta muchísimo de escucharlo, doctor. Su pretensión para el 2023, ¿cómo puede hacer la gente para seguirlo, para acompañarlo? Y nosotros estamos prácticamente ya conformando un partido político que se llama Libertad y República. La gente nos puede seguir, estamos en todas las redes sociales, se llama Libertad y República, por la libertad y la república también en algunos lugares se menciona. Sí. Y estamos queriendo precisamente formar una lista de senadores, diputados, gobernadores, consejos departamentales con ideas renovadoras y superadoras. Es decir, nuestro partido tiene una característica que es la de defender los derechos del hombre libre y ciudadano, sí. ¿Verdad? Cuando hablo de hombre, porque me refiero a la mujer, claro, como un término genérico, ¿verdad? Y eso implica defender la vida, la libertad y la propiedad privada, y que el Estado sea realmente un Estado pequeño, pero fuerte, no un Estado como el que tenemos ahora, un Estado gigante con pies de barro. Nosotros queremos reducir los impuestos, tenemos que crear más puestos de trabajo, ofrecer ambientes de seguridad, y ofrecer una propuesta sobre todas las cosas en términos de reformas. Tenemos que hacer la reforma del sistema previsional, porque el IPS está cayendo lamentablemente en quiebra, precisamente por los malos manejos y por el sistema que tiene. Tenemos que hacer una gran reforma en el sistema tributario. Nosotros creemos que en el Paraguay tiene que haber un solo impuesto. Tenemos que reducir todo el aparato del Estado, pero no para que finalmente haya más pobres, sino que para generar puestos de trabajo, y que esas familias que hoy son pobres puedan finalmente tener un mejor pasar. Pero para ello se necesitan, como te había dicho, ideas diferentes. Sí. Hoy casi todos, mejor dicho, te diría el 99,9% de los políticos que tenemos, creen que el Estado, el gobierno es el hacedor finalmente del bienestar de la gente. Le colocan al Estado en una suerte de pedestal, como una deidad que viene del cielo. Y el Estado es sencillamente una organización política jurídica al cual nosotros tenemos que estar limitando sus poderes, pero así también tenemos que saber que todo nuestro dinero, y especialmente de la gente más pobre, va ahora a un barril sin fondo. Entonces tenemos que cortar esta situación, pero tenemos que hacerlo con la firmeza, el liderazgo de ofrecer ideas totalmente diferentes, con propuestas que le beneficien no al establishment, no al status quo, sino que le beneficie al hombre y a la mujer común de la calle. Bueno, maravilloso. Avísenos cuando viene por Encarnación, no nos queremos perder la oportunidad de charlar. Claro, ya nomás con Paul vamos a estar organizando. Un salón
que si vos podés organizar otra persona y ya estamos allí, hacemos una linda charla, hablamos con la gente. Espectacular, quedó pendiente Eso por un también lado, la pero charla. también, por supuesto, nosotros como movimiento estamos ya gestionando, ¿verdad? Los últimos trámites, como te ha comentado, para constituirnos en partido, y de luego vamos a estar también por ahí. Excelente. Gracias, doctor. Buen fin de semana para usted. Igualmente, que tenga Un abrazo. un buen fin de semana. Un abrazo. Muchas gracias a vos. Gracias a usted. Abrazo. Bueno, qué maravilla.